Buenas tardes, profesor. En esta oportunidad, mi grupo y yo hemos elegido como tema el derecho de la multiculturalidad. A mí en esta oportunidad voy a presentarles la introducción y bueno, voy a empezar. Primero, ¿qué es la multiculturalidad? Es un concepto que se emplea en ciencias sociales para referirse a la convivencia en el territorio de un mismo estado de personas con diferentes culturas, así como también se podría decir que es la presencia de múltiples grupos culturales dentro de un mismo entorno o sociedad. Este término se emplea para reconocer la existencia de las minorías culturales dentro de un mismo estado y su derecho de sobrevivir como grupo. Las minorías culturales pueden ser grupos inmigrantes, de recién integración, poblaciones nativas que sobrevivieron a un proceso de colonización o incluso comunidades que se forjaron su identidad cultural a partir de un proceso de ocultación. Por ejemplo, aquí está en la Francia actual, no solo conviven personas de cultura occidental, de religión cristiana y cuya lengua materna es el francés, sino que también están refugiados de otros países del Medio Oriente, que tienen fe musulmana, árabe y numerosos inmigrantes africanos. Para tener más claro este concepto de la multiculturalidad, nos debemos aproximar a través de tres vías diferentes. La multiculturalidad como un hecho de la sociedad actual, la multiculturalidad como un valor o un ideal, y la multiculturalidad como reparación de una injusticia histórica. Siguiendo, el multiculturalismo puede caracterizarse de la siguiente manera. En la diversidad implica una existencia de grupos culturales de diferentes orígenes, como ya se había mencionado. En los desafíos, las sociedades multiculturales muchas veces sufren de problemas de vinculación con la opresión, la discriminación, el aislamiento de grupos culturales, como el racismo y la falta de cohesión social. En identidad, las personas que viven en sociedades multiculturales pueden desarrollar una identidad cultural múltiple o mestiza, combinando elementos de varias culturas en su vida cotidiana. Luego está la interrelación entre los diferentes grupos culturales que pueden llegar a una adopción a nuevas prácticas y costumbres y la creación de nuevas formas culturales. En general, la perspectiva multicultural propone que los habitantes de un país convivamos o convivan pacíficamente en la diferencia, sin que sea necesario sacrificar su identidad cultural a favor de un dominante. Es considerado como un modelo social más justo, más amplio y tolerante que permite a las personas expresar quiénes realmente son. Por eso, cuando hablamos sobre el derecho de la multiculturalidad, se refiere al reconocimiento y respeto de la diversidad cultural en una sociedad. A medida que las sociedades se vuelven cada vez más diversas en términos de etnias, tradiciones, idiomas y creencias, es fundamental proteger los derechos de todos los individuos, independientemente de su original cultural. Mi grupo hemos comprendido que este enfoque busca garantizar que todas las personas tengan igualdad de oportunidades y acceso a los mismos derechos. Independientemente de su cultura o identidad, la multiculturalidad nos promueve la coexistencia pacífica, el diálogo, la comunicación, la valoración de todos los individuos, independientemente de su original cultural. Mi grupo hemos comprendido que este enfoque busca garantizar que todas las personas tengan igualdad de oportunidades y acceso a los mismos derechos. Independientemente de su cultura o identidad, la multiculturalidad nos promueve la coexistencia pacífica, el diálogo, la comunicación, la valoración de diferencias como un activo enriquecedor para la sociedad.
El derecho de la multiculturalidad aquí en el Perú se desarrolla en un contexto sociocultural y político complejo. Este es un área del derecho que se enfoca en la protección y promoción de los derechos de los grupos culturales étnicos y religiosos dentro de una sociedad. Ahora, esto incluye el reconocimiento y respeto de la diversidad cultural, la protección de las minorías y grupos vulnerables, la promoción de igualdad y no discriminación, la preservación de las prácticas y tradiciones culturales, la garantía de los derechos lingüísticos y educativos y la participación y representación políticos de los grupos culturales. Algunos de estos principios claves del derecho de la multiculturalidad incluyen el reconocimiento de la diversidad cultural como un valor y una riqueza social, la igualdad de todos los culturales ante la ley, la protección de los derechos individuales y colectivos del miembro del grupo de los culturales, la promoción del diálogo intercultural y la comprensión mutua y la igualdad de oportunidades para todos los grupos culturales. En el Perú, este derecho se encuentra en la Constitución Política de 1993, que establece que el Estado peruano reconoce y protege la diversidad cultural de la nación y se compromete en promover la igualdad y no discriminación de todos los peruanos, sin distinción de raza, de religión, de sexo, de idioma o de condición social. Este reconocimiento legal está dentro de un marco legal para la protección de los derechos de los pueblos indígenas y de la diversidad cultural. Es importante destacar que el derecho de la multiculturalidad es un área en constante evolución y desarrollo, y que existen desafíos y retos en su implementación, aplicación en la práctica. Sin embargo, es fundamental para la construcción de las sociedades inclusivas, respetuosas y equivalentes para todas. Esta globalización ha hecho que la multiculturalidad sea un componente central de las sociedades actuales. En el derecho internacional privado, que regula las relaciones jurídicas entre personas de diferentes nacionalidades y culturas, tienen el desafío de integrar prácticas y valores culturales en la aplicación de sus normas, en su ámbito familiar, laboral y comercial. Las diferencias culturas pueden originar conflictos en las leyes y normas cuando el sistema legal de un país entra en contradicción con las prácticas culturales de individuos que provienen de un contexto diferente. El derecho de la multiculturalidad, este objetivo es buscar, proteger y promover los derechos de las minorías étnicas y culturales, así como también fomentar la inclusión en todos los aspectos de la vida social. Este es un enfoque que se reconoce la riqueza que aporta la diversidad cultural y busca garantizar que todos los individuos pueden vivir en armonía y respeto mutuo. El derecho de la multiculturalidad en el Perú es un proceso en constante evolución y que requiere refuerzos continuos para garantizar la igualdad y respeto de los derechos de todos los grupos culturales. En el análisis de problemática, la integración de personas provenientes de diversas culturas en las sociedades actuales plantea retos significativos, especialmente en lo relativo al acceso a servicios públicos y al trato adecuado por parte del Estado. En muchos contextos, estos individuos enfrentan barreras lingüísticas, discriminación estructural, desigualdades socioeconómicas que dificultan su inclusión en el ejercicio pleno de sus derechos. Esos problemas se intensifican cuando los sistemas y la política del Estado no consideran adecuadamente la diversidad cultural, generando exclusión y limitando el bienestar y la calidad de vida de estas personas. Esta monografía aborda los principales factores que contribuyen a esta problemática y propone soluciones basadas en normativa internacional, ejemplos de jurisprudencia y política inclusiva. En la falta de dominio del idioma oficial del país, la acogida representa uno de los mayores obstáculos
eh, en las personas de diferentes culturas para interactuar con instituciones públicas. En países como en el Perú, donde la lengua oficial es el castellano, los individuos cuya lengua materna es, por ejemplo, el quechua o el aymara, o en inglés o otra lengua extranjera, experimentan dificultades para comprender la formación de los servicios disponibles y sus derechos. Según la sentencia del TC, en este caso en la ley 29735 de lenguas indígenas en el Perú y el convenio 169 de la OIT, son las herramientas normativas clave que obligan al Estado a brindar una atención en lenguas originarias en ciertas religiones. Las económicas constituyen otra barrera para el acceso de personas de diferentes culturas a servicios y oportunidades. En el caso de personas migrantes o pertenecientes a la minoría cultural, están en desigualdad porque suelen manifestarse en la precariedad laboral y el desempleo. Esto se ve agravado por la falta de reconocimiento de títulos académicos obtenidos en el extranjero, que limita las oportunidades de empleo para dichas personas cualificado y el desarrollo profesional. En el Plan Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Plan Nacional de Desarrollo del 2021 al 2026 en el Perú, promueven las políticas de inclusión laboral que valoren la diversidad cultural y faciliten el reconocimiento de habilidades y competencias, aunque en la práctica las oportunidades para personas de minoría culturales siguen siendo limitadas. Para mejorar esta situación se podría implementar un sistema simplificado de homologación de títulos y complemencias extranjeras, tomándose como ejemplo la Convención de Lisboa de la UNESCO, que facilita el reconocimiento académico entre estados. Además, se podría establecer programas de capacitación para la certificación de dichas competencias en sectores clave que demanden mano de obra calificada, la cual permitiría una mayor integración de dichas personas en la economía y en la sociedad y en el ámbito profesional, ayudando así a las personas provenientes de diferentes culturas. Bueno, respecto a las propuestas de solución, en relación a la problemática planteada, es necesario abordar medidas y soluciones destinadas a salvaguardar este derecho fundamental de las personas, lo cual fue y viene siendo desarrollado oportunamente por nuestro Poder Judicial en las siguientes fuentes jurisprudenciales. La primera, la sentencia del Tribunal Constitucional número 3343 del 2007. En esta sentencia, el tribunal estableció que el respeto por la multiculturalidad implica reconocer el derecho de estas comunidades a vivir de acuerdo con sus tradiciones y a mantener su relación ancestral con el territorio. De igual manera, esta decisión se respaldó en el convenio 169 de la OIT, el cual establece el derecho de los pueblos indígenas a participar en la toma de decisiones y a ser consultados previamente sobre proyectos de explotación de recursos naturales que puedan afectarlos. Este enfoque sostiene que las prácticas y tradiciones de las comunidades deben ser respetadas y protegidas frente a intereses económicos que pudieran dañar esta forma de vida. De igual manera, el TC desarrolló una posición clara en favor de la multiculturalidad y el respeto a los derechos de las comunidades indígenas en el área de conservación regional Cordillera Escalera. También declaró que el desarrollo de actividades económicas como la explotación de hidrocarburos debía llevarse a cabo sin afectar el derecho de las comunidades a vivir en armonía con su entorno cultural y natural. Nuevamente, este enfoque implica que las políticas de desarrollo deben adaptarse para respetar el contexto cultural y los derechos tradicionales, subrayando la protección de la identidad y los usos culturales de las comunidades. En este sentido, es de resaltar los criterios técnicos y legales desarrollados por el TC, los cuales están basados en el pluralismo jurídico y normas internacionales de derechos humanos, tales como el convenio 169 de la OIT,
el cual tiene como fin proteger la identidad cultural de las comunidades indígenas desde un enfoque multicultural, donde la consulta previa es esencial para cualquier proyecto que impacte el territorio de estos pueblos. De igual manera, reivindicó la importancia del principio de prevención y sostenibilidad en la gestión de proyectos de explotación de recursos naturales, ya que estableció que el respeto a la multiculturalidad exige no solo la consulta, sino también la participación activa de las comunidades en la toma de decisiones que afecten su territorio y su cultura. Otra sentencia del tribunal importante es la número 889 del año 2017, en donde el tribunal vertió su atención en la protección de los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas, específicamente en el caso de una ciudadana quechua hablante que fue afectada por la exigencia de firmar un documento oficial de la Municipalidad de Carhuaz, el cual estaba redactado en castellano. El tribunal determinó que esta situación vulneraba los derechos fundamentales de la demandante, al no respetar su derecho a comunicarse en su lengua materna, el quechua. Nuevamente, se usó como fuente el convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, los cuales establecen que los estados protegen y promueven los derechos lingüísticos de las comunidades originarias. De igual manera, el TC sentó la premisa de que el Estado peruano, al ser un Estado multicultural, tiene la obligación de garantizar que las personas indígenas puedan ejercer sus derechos sin discriminación por motivos lingüísticos. En particular, el TC determinó que las entidades públicas deben adoptar medidas para asegurar que los hablantes de lenguas originarias como el quechua puedan participar plenamente en los procesos administrativos y legales. Además, declaró que la Municipalidad de Carhuaz debía permitir a la demandante ejercer sus derechos en su lengua materna, lo cual incluía la traducción de documentos y la adecuada asistencia en quechua en trámites oficiales. En síntesis, se concluyó que la imposición de una lengua extranjera o no comprensible para el individuo, en este caso el castellano, en un documento oficial sin debida traducción o acceso de la lengua originaria de la persona constituía una forma de discriminación, lo cual no solo vulneraba su derecho de acceso a la justicia, sino que también contravenía principios internacionales de derechos humanos que buscan asegurar la igualdad y no discriminación por motivos lingüísticos. Como se puede evidenciar, las brechas producto de nuestra variedad cultural se vienen acortando debido a un eficiente tratamiento jurídico por parte de las autoridades jurisdiccionales que desarrollan la jurisprudencia y resuelven en base a los tratados internacionales suscritos. Es en ese contexto que, en aras de salvaguardar el adecuado tratamiento de los derechos y garantías constitucionales, es de esperar que sigan surgiendo controversias respecto a la interpretación de la normativa, toda vez que hoy en día subsisten determinadas costumbres y prácticas no reguladas en nuestro ordenamiento, por lo cual proponemos una interpretación flexible basada en normativa y jurisprudencia que permita a los estados aceptar normas culturales en el marco del derecho internacional privado sin comprometer los principios fundamentales que amparan a las lenguas originarias y también a los pueblos originarios. Dicha solución se fundamenta en la interpretación y la aplicación de normas y jurisprudencia del derecho internacional que respalda la multiculturalidad sin menoscabar los derechos humanos. Un ejemplo es lo desarrollado en la Convención de los Derechos del Niño, siendo una de sus directrices el interés superior del menor, el cual es un principio que permite adaptar decisiones judiciales en base a circunstancias culturales específicas, siempre y cuando no se comprometan los derechos fundamentales. Otra de las principales barreras para las personas de culturas diferentes es la falta de acceso lingüístico. Otra de las principales barreras para las personas de culturas diferentes es la falta de acceso lingüístico. Para resolver esto, proponemos que el Estado peruano implemente servicios de traducción e interpretación en todas las oficinas de atención pública, especialmente en zonas con alta población indígena o de migrantes. Esto está respaldado por el convenio 169 de la OIT, ratificado por el Perú, el cual establece que los estados deben adoptar medidas para que los pueblos indígenas puedan comprender y ser comprendidos en los idiomas que dominan. De igual manera, la Ley 29.735, Ley de Lenguas Indígenas,
y su reglamento, establece que el Estado debe garantizar el derecho a ser atendido en la lengua originaria del usuario. Por tanto, la creación de programas de capacitación para traductores e intérpretes en lenguas originarias y otros idiomas es fundamental para asegurar un acceso equitativo a la información y a los servicios. Finalmente, si se pretende abordar de manera integral la problemática de la multiculturalidad y consolidar el marco normativo peruano, consideramos fundamental la creación de una ley de protección a la diversidad cultural. Esta ley podría recoger y fortalecer las normativas ya existentes y establecer mecanismos de monitoreo de su implementación en los servicios públicos, así como políticas de sensibilización, a nivel social. Adicionalmente, esta ley debería incorporar un sistema de supervisión que permita a las personas de culturas minoritarias o diferentes a la dominante presentar quejas y solicitudes de atención en casos de vulneración de sus derechos, con sanciones específicas para las instituciones que no cumplan con el respeto a la diversidad cultural. Estas propuestas integran un enfoque inclusivo y progresivo, alineado con el respeto a los derechos humanos y el fortalecimiento de la identidad multicultural en el Perú, promoviendo que el Estado y la sociedad ofrezcan un trato justo y equitativo a todas las personas, sin importar su origen cultural o lingüístico. Ahora, a manera de conclusión, consideramos que la efectiva implementación del derecho a la multiculturalidad en Perú requiere de un enfoque integral que considere las barreras lingüísticas, la discriminación estructural y las desigualdades socioeconómicas que afectan a personas de culturas diversas. Las propuestas que apuntan a fortalecer el acceso a servicios públicos mediante traductores, capacitar a los funcionarios en competencias interculturales y reformar el sistema de reconocimiento de títulos extranjeros contribuirán a una inclusión más justa y equitativa. Estas acciones no solamente están alineadas con el marco normativo y la jurisprudencia nacional e internacional, sino que también responden al deber estatal de proteger y promover la diversidad cultural. La promoción de una verdadera inclusión multicultural en el ámbito administrativo y judicial es fundamental para garantizar la igualdad de derechos y oportunidades en el Perú. Las políticas de apoyo a la integración laboral, la capacitación intercultural de los funcionarios públicos y el acceso lingüístico en los servicios son medidas que ayudarían a reducir las brechas en el acceso a servicios y oportunidades. Esto fortalecería la cohesión social y permitiría una convivencia armónica, en la que todas las personas puedan participar plenamente en la vida económica y social del país sin ser discriminadas por su cultura, idioma o situación socioeconómica. Nuevamente, el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales es un instrumento clave para la protección de los derechos de los pueblos indígenas en el Perú. El país cuenta con una rica diversidad cultural con más del 65% de población indígena y afrodescendiente. Por lo tanto, la desigualdad y discriminación son problemas estructurales en el Perú, afectando especialmente a los grupos indígenas y afrodescendientes. Muchas gracias por su atención.